¿Qué pasa cuando un youtuber famoso juega tu juego? Todos sabemos lo que pasa. Ferraris, mansiones, fajos de billetes y, por supuesto, la fama. Olvídate de la prensa y el marketing, da igual que todo el mundo lo haya ignorado, no importa que haya vendido 0 copias, si un youtuber famoso lo juega, te forras. Eso es precisamente lo que me ha pasado a mí, así que he venido aquí a compartir mis datos con vosotros. Esto que veis aquí es el gráfico de ventas del primer mes de mi juego Golfing Over It with Alba Mayo. Este es el gráfico típico de un juego, donde la mayoría de las ventas ocurren en los primeros días y luego la cosa se desinfla y queda lo que se llama la cola, que es esa línea casi recta de copias vendidas diariamente que por sí solas no son muchas, pero si se va manteniendo a lo largo de los meses, pues te da un sueldo. Como podéis ver, el primer día la cosa no fue demasiado bien, pero el segundo ya arrancó gracias a los streamers coreanos y el tercero, que es el pico de la montaña, fue cuando el juego estuvo en el top 5 de Twitch. Ese pico de la montaña representa 6.000 y pico copias vendidas, que aunque son muchas para mí, para haber estado en el top 5 de Twitch por encima de juegos como Overwatch, pues te esperarías que fuesen más, ¿no? Pero bueno, eso es Twitch, no un youtuber famoso. El 22 de junio de 2018, Markiplier, uno de los youtubers más famosos del mundo, con más de 20 millones de suscriptores, subió un vídeo a su canal pasándose Golfing Over It with Alba Mayo. El vídeo tiene más de 2 millones de visitas. Solo con que un 0,5% de la gente que hubiese visto ese vídeo si hubiese comprado el juego, ya habría vendido mucho más que el día en el que estuvo en el top 5 de Twitch. Veamos el gráfico de ventas. ¡Ya ves, chaval! ¡Vaya pedazo de montaña! Ferraris para todos, invito yo. Vamos a hacer un poco de zoom out para comparar con la salida. ¿Un poco más? Un poco... Vaya. Pero no pasa nada, porque es que el público de Markiplier son niños pequeños que no compran juegos. El resultado sería diferente si hubiese jugado a mi juego un influencer de verdad, alguien con un público de adolescentes o adultos que esos sí que compran juegos. Y si te lo estás preguntando, la respuesta es sí, tenemos datos de un influencer de ese calibre. Faker, el jugador número 1 del League of Legends, se estuvo pasando mi juego en directo para no aburrirse entre partidas. Obviamente, muchos de sus seguidores que vieron eso dijeron, yo también voy a jugar a Golfing Over It with Alba Mayo entre partidas, igual que el jugador número 1 del mundo. Veamos el gráfico. ¿Ya ves, chaval? Esto sí que es una pedazo de montaña. Mira el tamaño de ese pico. El puto Everest. ¿Cuántos Ferraris hay aquí? Vamos a hacer un poco de zoom out para comparar. ¿Un poco más? Un poco... Vaya. Parece que la leyenda no era cierta. No hay Ferraris para Alba. Por si todavía no estás convencido, deja que te cuente también el caso de Animal Super Squad. PewDiePie, el youtuber más famoso del mundo, con más de 70 millones de suscriptores, participó en la creación del videojuego Animal Super Squad y lleva meses terminando cada uno de sus vídeos con un tráiler del juego. No sé qué tal habrá vendido en consolas, pero echemos un vistazo a su página de Steam. 232 reviews. Para que te hagas una idea, Mayotori tiene 280 y Golfing Over It with Alba Mayo tiene 561. O sea, que casi con total seguridad podemos decir que el juego que publicita diariamente el youtuber más famoso del mundo ha vendido menos copias que los juegos de un desarrollador pequeño y hasta hace poco muy desconocido como yo, al menos en Steam. Conclusión, no te creas que solo porque una persona famosa juega tu juego vas a alcanzar el éxito. Es posible que pase, es posible que un youtuber popularice tu juego y lo jueguen otros youtubers y al final se acabe haciendo muy famoso y venda muchas copias, pero lo más probable que pase es que te dé un empujoncito y ya está. Una vez más, Alba Mayo destruyendo los sueños y esperanzas de los desarrolladores novatos. De nada.